Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, el soplo de Dios. Estimado oyente, la esencia de la vida no está en la materia. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No fue el polvo el que nos dio vida en el Edén, no fue el polvo el que nos convirtió en seres vivientes. Fue un soplo, pero no un soplo cualquiera, como el que lanzamos cuando apagamos una vela. El Creador cogió un puñado de tierra y lo depositó entre sus manos para amasarlo con cuidado e imprimir su huella en cada mota de polvo. Así fue modelándonos hasta lograr la forma que quiso. Entonces juntó sus dos manos, ocultando la figurilla entre las dos palmas, cerrándolas en forma de cavidad como si fuera un horno. Acercó las manos hasta sus labios, inspiró profundamente, contuvo el aliento durante unos segundos, lo cargó de su espíritu y posando sus labios entre los pulgares, sopló con suavidad. El Espíritu de Dios despertó la vida en el corazón de Adán y prendió una luz, un impulso vital que nos abrió los ojos a Él, nuestro Creador, y a su creación. La calidez de su presencia, su acogida, fue lo primero que percibimos. Sentimos la seguridad de su firme diestra. Sus ojos franquearon nuestra mirada y nacimos a Él, a la luz de su camino y a una vida de verdad. Adán inspiró y expiró repetidamente y se colmó de vida. Entonces el Señor lo tomó de la mano y le dio un paseo por el Edén para mostrarle árboles buenos para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán vivía sin la necesidad de cazar para subsistir, sin la necesidad de consumir carne, sin la necesidad de buscar algo en lo que entretenerse o imaginar o fabricarse un Dios a su medida, porque el Creador estaba allí, con él, enseñándole de la mano todo lo creado con la voz de su palabra. Después, Dios le mostró un gran río que se repartía en 4 brazos. El primero, Bisón, donde había oro, bedelio y ónice. Pero Adán no se construyó pulseras ni collares de oro, ni pendientes o anillos con bedelio y ónice, porque no necesitaba adornos. Su atuendo era el campo y su sombrero la copa de los árboles. Luego Dios le enseñó 3 ríos más, el exuberante Gihón, el rápido Hiddekel y el fructífero Éufrates. Era el lugar ideal para sembrar, cultivar y cosechar. Así que Dios invitó a Adán a que lo hiciera. Sería un placer entretenerse en el lugar que Dios había establecido para la única criatura hecha a su imagen. Entonces llegó el día señalado, el momento en que Adán, como un joven adolescente que pasa de la infancia a la madurez, se soltó de la mano de su padre para caminar por su propia cuenta, solo y libre por el Edén. El mismo Señor que hasta entonces le había llevado de su mano por el jardín, le miró a los ojos y le recordó: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda, morirás. Como un buen padre que aconseja a su hijo antes de que éste salga de viaje, el Creador le recuerda a su criatura que los riesgos de usar mal su libertad están ahí. No tardó mucho tiempo Adán en echar de menos en el jardín esa mano que le acompañaba de aquí para allá. Aquel hueco se fue abriendo camino en su corazón. El Hacedor, atento, lo vio y pensó: no le hace bien al hombre estar solo. Haré un ser capaz de ayudarlo para que sea su aliado. Entonces el Señor Dios formó los animales silvestres y todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar, y con ese nombre se quedó cada ser viviente. Adán ahora no solo paseaba por el Edén y cultivaba el huerto, sino que además se encargaba de organizar y poner nombre a las nuevas criaturas que le acompañaban en su día a día.
A medida que iba terminando la gran tarea de señalar y clasificar cada una de las especies, comprobaba que el hueco de su corazón seguía incompleto. Ninguna de estas especies hablaba como él. Adán las nombraba, pero ellas a él no. No podía intercambiar sus pensamientos, sus emociones, sus deseos. Al llegar la noche, cada criatura desaparecía y se recogía con los de su especie, y Adán se quedaba solo. Descubrió que no había nadie como él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo: «Al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre». Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Les dio poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y todos los animales terrestres. Dios bendijo a Adán y a Eva y les animó a crecer, a tener descendencia y a multiplicarse, a no vivir para sí mismos, sino para los demás. Estimado oyente, el Espíritu de Dios ha estado presente desde el origen de la vida. Estuvo presente en toda la creación. La caída del hombre quebrantó la relación perfecta que había entre el Creador y Adán y Eva. Pero esto no impidió que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo acompañaran a su creación cada día. El mismo verbo que se utiliza en Génesis 2:7 para decir que Dios sopló aliento de vida en la nariz de su criatura, aparece también en Ezequiel, el profeta que Dios utiliza como mensajero para decir a su pueblo que lo vivificará y traerá de vuelta a Israel. Entonces él me dijo: «Profetiza al Espíritu, hijo de hombre, profetiza y dile al Espíritu que así dice el Señor Dios. Espíritu, ven de los 4 puntos cardinales y sopla un aliento en estos cuerpos muertos para que vivan». Ezequiel 37:9. Dios quiere traer de vuelta a su pueblo. Quiere soplar y llenar a su iglesia con su Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó, se dirigió a sus discípulos y después de enseñarles, dice Juan 20:22, que sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». Fuimos creados por Dios, pero nos apartamos. Jesús, el Hijo de Dios, ha dado su vida para restaurar la relación que perdimos con el Padre. Mientras acudimos a su encuentro, permanecemos en este mundo, pero no pertenecemos al mismo. ¿Cómo sobreviviremos? Gracias al Espíritu Santo que nos acompaña y nos consuela. Juan el Bautista afirmó refiriéndose a Jesús: «Yo los bautizo con agua como demostración de que han cambiado su vida, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de ayudarle a quitarse las sandalias». Jesús, el Hijo de Dios, os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Acaso no necesitamos este soplo de Dios cada día? Estimado oyente, ¿no necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo que mora en nosotros impulse su aliento de vida en medio de cada circunstancia que vivimos hasta el regreso de nuestro Señor. Que Él nos colme de fuerzas, que alumbre nuestro camino, que nos ayude a permanecer firmes en la esperanza de la fe y en el amor y en el temor de Dios hasta el final. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.